La comisión esta se llama Relaciones entre Diseño y Artesanía. Los bienvengo a todos y a todas a esta comisión que se enmarca en el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y también se enmarca en la Semana Internacional del Diseño que organiza la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Mientras tanto, mientras van sucediendo las exposiciones, como ustedes bien saben, podemos utilizar de manera paralela el chat, que de hecho está siendo utilizado en este momento, en el que se informan cuestiones, actividades que organiza la Facultad de Diseño y Comunicación, el paraguas institucional en el que se inscribe este congreso, que también tiene que ver con el Instituto de Investigación en Diseño de la Facultad y con la red de investigadores en diseño de la facultad, a la que están todos y todas bienvenidos y bienvenidas a sumarse, a incorporarse, así también como a leer la información que está disponible ya en una red que está funcionando, que saca newsletters y que está a todo vapor. Y a los que queremos seguir sumando investigadores e investigadoras en diseño y comunicación, y ahí tienen todos los datos en el chat. Así como también les sugiero que, como por momentos el tiempo va a estar bastante pautado, puedan poner sus mails en el chat y así continuar en caso de no haber tiempo con este intercambio por esta vía, por el chat o haciendo preguntas o poniéndonos y siguiendo, estando en contacto, que es lo que está promoviendo la Facultad de Diseño y Comunicación de manera colaborativa con otras instituciones, que es así como concebimos estos espacios y a la investigación en diseño y comunicación. Bueno, yo voy a estar en el rol de coordinadora de esta mesa. Mi nombre es Marina Matarrese. Yo soy la coordinadora del Instituto de Investigación y la directora del doctorado en diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación, y también quedo en contacto con cada uno y cada una de ustedes. Así que, sin dar muchas más preludios, para mí es una alegría estar acá y les cuento que como ustedes bien saben, la comisión tiene un orden de exposición que ustedes ya lo conocen. Somos 7, en este caso exponiendo, con 10 minutos cada uno y cada una. Voy a ir articulando los tiempos. Por suerte tenemos algo de capacidad de mover y de estirarnos un poquito, pero la idea sería que también usemos estos espacios para un ida y vuelta de preguntas e intercambios y poder hablar, y no que sea una exposición casi monólogo de cada uno y cada una de nosotros. Bien, hechas todas estas aclaraciones, vamos a comenzar con la primera exposición, que es la de Ernesto Vidal, de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI Colombia, que se titula Tejiendo el diseño local, acercamientos al proceso metodológico desde el diseño artesanal. Ernesto, todo tuya, tus 10 minutos. Si querés iniciar con una breve presentación de tu parte para que todos y todas te conozcamos. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan y me ven bien? Dale. Perfecto. Vale. Un gusto estar acá. Siempre es un gusto estar en estos espacios. Soy diseñador industrial, soy magíster en diseño comunicacional y desde ya hace unos varios años estoy como en la temática de lo artesanal. Bajo esa lógica, me voy a permitir compartir la pantalla con apoyo. Y por acá le doy. Listo. El nombre de la ponencia, digamos, resuelve un poco lo que yo quiero plantear, y es cómo se tejen diversas relaciones entre mi disciplina y lo que tiene que ver con la artesanía. Puede parecer un tema muy sencillo porque es algo que se enseña incluso en el diseño industrial,
como la diferencia entre lo artesanal y, digamos, el proceso productivo o la producción en serie, si uno quisiera hablar de eso. Pero en estos años pues he entendido como que el proceso no es tan sencillo y no es tan como nos lo cuentan o como nos lo contaron. Eso tiene que ver un poco con lo que yo trabajo y con lo que investigo y con lo que hago en mis cursos o en mis talleres de diseño. Estoy ubicado en un lugar que está como rodeado de montañas y donde tiene una tradición artesanal bastante fuerte. Los tejidos es una tierra de tejedores que viene desde los indígenas o desde nuestros antepasados indígenas. Y eso, digamos, por ejemplo, desde mi punto de vista, no me lo enseñaron en la academia cuando yo me formé como diseño. Entonces, o como diseñador. Entonces, desde ahí también mi interés es cómo el proceso se podría volcar, cómo aprendiendo desde, no sé, desde lo manual, desde los símbolos, desde lo de nosotros, se puede construir un diseño diferente al que tenemos hoy. En esa lógica, en esta imagen pues están viendo ahí como los referentes que usamos o que generalmente usa un diseñador están plagados como de cosas de afuera, de ejemplos externos, pero muy pocas veces nos fijamos en lo local. Y también puede ser una trivialidad hablar de lo local como algo que, sí, el diseño siempre hace algo local, pero en realidad no se fija en las cosas locales. En esa lógica, este esquema plantea desde el triángulo de Fallman, cómo los estudios del diseño, cómo la exploración del diseño se entremezclan y hay una mirada bastante como compleja en saber cuáles son los límites entre lo uno y lo otro, saber si estoy haciendo artesanía, si estoy haciendo diseño, o cómo se diferenciarían más desde un contexto latinoamericano y mucho más desde un territorio particularmente como Colombia. Esos límites son bastante complejos. Entonces, en lo que yo planteo, en lo que trato de hacer, hay como una suerte de rememorar esa, no sé, ese límite entre, perdón, esa distancia entre lo que es global y lo que es local. Eso lo lleva a circunstancias entre, por ejemplo, las periferias, lo urbano, los límites que tenemos y a partir de ahí se plantean como los estudiantes o como desde los ejercicios que se hacen, eh, esto empieza a ser significativo, cómo poder identificar esos límites o esos a veces también yo los llamo tensiones que existen como entre saber realmente si estoy haciendo algo industrial, si estoy haciendo algo local. Obviamente esto se contextualiza y conceptualiza mucho bajo postulados no tan recientes, pero sí muy actuales, que tienen que ver con los planteamientos del diseño local, planteamientos del diseño para la autonomía, planteamientos de innovación social, planteamientos de codiseño, un montón como de teorías que han venido impactando lo que hacemos como diseñadores y lo que nos obliga un poco a pensar que realmente debemos basarnos en nuestras economías propias, por ejemplo, debemos basarnos en la forma en cómo pensamos, debemos basarnos en nuestros referentes, no como algo que, digamos, está de moda, sino como algo que realmente constituye la esencia del diseño. Y eso realmente empieza a ser un poco tiene cierta dificultad cuando uno lo lleva al aula de clase, porque los límites empiezan a ser bastante difíciles de saber. En esa lógica, yo siempre me he apropiado como de ese término diseño local, tal vez hablando ahí lo mismo que habla o basándome mucho en lo que habla Arturo Escobar del diseño autónomo,
eh, como ese poder ser y construirse desde lo que uno es sin necesidad de tener unos referentes externos. Entonces, metodológicamente los talleres siempre los planteo desde ahí. Particularmente tengo a cargo un taller de diseño artesanal. eh, que ese nombre pues ya lo sitúa ahí en un terreno bastante, no solo interesante, sino bastante difícil para definir si lo que queremos hacer es un producto de diseño, si la metodología que se utiliza es la metodología de diseño, o es decir, ahí empiezan unos ires y venires que al final eh, lo que me he dado cuenta es que el proceso, tal como ya lo mencioné hace un rato, debe ser diferente, debe empezar desde lo de nosotros para llegar a un diseño. Y eso pues no me lo enseñaron eh, particularmente de esa manera. Todo esto o las imágenes que están viendo tienen mucho que ver con proyectos o talleres o referentes locales que vienen plagados desde el territorio, desde la cultura, desde mm, muchas variables que para el diseñador son fáciles desde lo industrial. Eh, que para un artesano, para un indígena, no son entendibles y que lo mismo pasa con nosotros. A veces nos cuesta entender que un símbolo para una cultura indígena representa un montón de cosas que ni siquiera yo en palabras lo podría explicar. Y eso, tratar de juntar esas dos cosas es lo que es el tejido que deberíamos forjar como maestros en diseño. Cómo las cosas que nos inspiran, que hacen parte de lo que está al lado de nosotros, que vivimos cotidianamente, lo que llamamos territorio, empieza a reflejarse en productos, en este caso productos objetos o productos servicios de diseño, y constituye nuevas miradas sobre cómo debemos ser. En esa lógica, todo, casi pues, la mayoría de proyectos que se abordan tienen como esos, em, en algún punto también son como contradicciones, pero al final siempre está como la reflexión de que es suficiente o debería ser suficiente basarnos y tejer, así como un tejido tradicional, con elementos muy sencillos que están al alcance de la mano y no basarnos como en esa lógica occidental que nos enseñaron que el diseño era un montón de cosas. Creo que el diseño tiene un gran soporte en la esencia que nosotros mismos tenemos. Y la esencia está en los factores locales con los que convivimos. Eh, Obviamente esto tiene un montón más de trasfondo, pero quisiera dejarlo ahí en el aire. Y de pronto conversar al final. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ernesto. Te agradezco que hayas podido respetar el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Ernesto, alguna inquietud con respecto a lo que planteó. Bien, yo tengo un par de preguntas. Ah, dale, Isaúl. Y Ah, Pía también. Genial. perdón, solo me demoré en subir la mano. Fue más fácil Yo levantar la mano también. propia. Solo consultarle si cuenta con algún tipo de ayuda gubernamental o institucional para la construcción de redes de contactos, digamos. ¿Cómo llegas a aquel artesano con el que vas a trabajar? Bueno, ese trabajo también es complejo porque, digamos, estamos metidos en un aula de clase, un taller físico. Sin embargo, no sé, lo voy a mencionar a nivel de Colombia porque es como la entidad más representativa y con la que, digamos, hemos podido trabajar, que es Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia tiene unos procesos bastante interesantes con el trabajo con comunidades, con artesanos,
y digamos, nosotros nos hemos fortalecido un poco de esos contactos para saber cómo llegar, cómo buscar artesanos, cómo hacer procesos con artesanos, pero eso siempre va a ser complejo y creo que justamente de eso hablo, de como que hay un montón de distancia entre los dos que no debería existir desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Ernesto. Dale. Ya. Hola. Hola. Mi pregunta, Ernesto, tiene que ver un poco con la dinámica de la cátedra. ¿Cuántos estudiantes? ¿De qué nivel? ¿Y cuál es como su forma de involucrarse, ¿cierto?, con el territorio y con el artesano. Es un curso, un taller, particularmente que está en tercer nivel acá como un año de diseño industrial. Y trabajamos particularmente con un proceso que viene como desde no sé, como otra vez, como desde, estoy en un salón de clases, pero voy a hablar de artesanos. Entonces, y ahí también como un choque al comienzo inicial em, como de, no sé, no se me viene la palabra, como de dónde agarrarse. Entonces, el proceso siempre empieza a ser como más eh, como de concientización, no estoy de acuerdo con esa palabra, pero es como motivarlos mucho al querer, más como que imponer cosas. Yo creo que esa es la filosofía con la que trabajo, más allá como de explicarte cosas muy metodológicas que hacen. Última Gracias. pregunta, Paola, y ya luego pasamos a la segunda exposición. Y después sí, si quieren anotarse preguntas y las dejamos para el final de la sesión. Decime, Paola. Gracias. Ernesto, tú dices que trabajas con el grupo de estudiantes y con los artesanos. Entonces, el rato que tú generas estos objetos, estas artesanías, ¿se llegan a comercializar o llegan a ser solo prototipos dentro del proceso de diseño con los estudiantes? Por términos un poco, no sé, disciplinares, llegamos a hacer productos, prototipos finales, que ya están en un alto grado para ser productos comercializables. Sin embargo, pues un poco la rigurosidad como de lo académico nos lleva a dejarlo como falta, porque falta un montón de cosas por solucionar, pero hay acercamientos bastante interesantes a lo que debería ser. Lastimosamente, y otra vez, y creo que en eso consiste lo que hablo, es que siempre va a estar esa distancia y que lo que yo trato, lo que he investigado, leído un montón de cosas, es sobre cómo acercar esas dinámicas y sobre cómo esto que debería ser esencial y es poder que esto no se quede en algo académico, sino que realmente repercuta, no sé, para los artesanos, que son los importantes del proceso en su comercialización, pues funcione. Entonces, a veces ha funcionado, otras veces se queda mucho, no sé, en lo académico, pero sí se pretende llegar allá. Claro, te entiendo. Depende mucho también los tiempos, ¿no? De lo académico, que Claro. siempre es más corto. Gracias. Por ahí, rapidito, una pregunta que está en el chat. Los artesanos van a la calle. No, hemos tenido que hacer las dos cosas. Hemos tenido que ir porque no hay otra forma de hacerlo. En la pandemia, por ejemplo, no sabíamos qué hacer, pero también generalmente vamos porque es lo que deberíamos hacer, ir a donde los artesanos. Gracias. Dale, Muchas gracias, Ernesto, y dale. a todos y todas los participantes. Vamos a seguir con la segunda ponencia que que se titula La etnografía para la identidad y cultura artesanal, Caldas, Colombia, y los autores son Juan Diego Gallego Gómez y Paula Andrea Correa Montano. Permiso, presento. Muchas gracias. Bueno, para todos me presento. Me llamo Juan Diego Gallego Gómez, soy doctor en diseño y creación
y trabajo en la Universidad de Caldas. Trabajo en la docencia e investigación hace 30 años. Paula, para que te presentes tú. Estás muteada, Paula. Gracias, esto suele suceder. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Andrea Correa, soy docente en la Universidad también de Caldas. Actualmente estamos con un semillero en fotografía y bueno, hicimos parte del proceso, en mi caso, en el tema de la fotografía. Estudiante de doctorado en la Palermo. Bueno, bueno, saludos para todos desde Colombia. El proyecto, esto nace de un proyecto de investigación de Oficios de Paisaje Cultural Cafetero. En este proyecto participa la Universidad de Caldas, participa el Departamento de Diseño de la universidad, participa un semillero llamado Sable, el cual dirijo, y trabajamos en compañía con Artesanías de Colombia. Es muy difícil trabajar la artesanía en nuestro país si no tiene ese aliado tan estratégico como es ellos. Y la Artesanía de Colombia es una sociedad de economía mixta que fue fundada en 1964. Ellos tienen objetivos que es incrementar la participación de artesanos en el sector productivo nacional con el fin de mejorar el nivel de la vida, facilitando la comercialización, pero sobre todo garantizando todo lo que es el patrimonio inmaterial y todo lo que tiene que ver con derechos de propiedad intelectual. De esta manera hicimos el ingreso etnográfico a diferentes sitios del departamento de Caldas. Esta charla que vamos a dar tiene 4 momentos. El paisaje cultural cafetero colombiano, explicarle algo por qué se llama así. Etnografía y fotografía, la fotografía como un registro de memoria muy importante, la metodología de la investigación y, bueno, y los hallazgos y conclusiones generales. Para los que no conozcan, pues Colombia tiene 32 departamentos. Lo conocen ustedes como cafetero porque existe un eje y nosotros estamos en el eje. Entonces el eje es Caldas, Quindío, Risaralda, que fue donde se hizo la investigación. Alguna partecita del norte del valle. Fue declarada por la UNESCO, declaró a 51 municipios del departamento de Caldas, Quindío, Risaralda y norte del valle como patrimonio paisajístico. Bueno, el trabajo inicialmente, y lo llamamos de esta manera de la etnografía, porque la etnografía, como lo saben, hablando de investigación cualitativa, hace parte de lo que llama el diseño de la investigación. Los diseños de investigación pueden ser fundamentados, etnográficos, narrativos, investigación-acción y la misma etnografía. Entonces partimos de esta etnografía. Viendo la de autores como Creswell, Hernández, Sampieri, y viéndola del método científico puro, pues aparece que es tomada como explora, examina y entiende sistemas sociales, grupos, comunidades, culturas y sociedades. De igual manera, también lo trabaja lo que llama Panton, Keynes y Ángeles Gallón, que también dicen que describen y se hacen inmersiones en la parte propia de las comunidades. ¿Todo con qué fin? De mirar reacciones, características, y nosotros íbamos por una cosa muy importante. Nosotros pensamos que de pronto no eran tan metidos en el oficio, porque ya hay escritura sobre eso, sino que hay detrás de los artesanos, qué personas son, qué actividades, cómo es la cultura, la familia, qué hay alrededor de estas personas. La metodología que se realizó es, como les dije, nosotros trabajamos una metodología cualitativa, un enfoque cualitativo. El diseño de la investigación fue etnográfica y teoría fundamentada. El objetivo fue registrar historias de vida, técnicas de los productos de quienes desarrollan oficios y paisajes. Lo que fueron los instrumentos, fueron preguntas semiestructuradas, administradas por el investigador. Se visitan los artesanos desde el municipio, se va llegando hasta que llegamos a los talleres de artesanía. Ellos firman su consentimiento entendido y en forma paralela
Paula, que es experta en fotografía, pues tomó fotografías, se hicieron videos para, según, y nosotros más adelante también los estudiamos, y también con soporte de material de artesanías de Colombia. Se documentó, como lo dice aquí, 7 municipios. Estos municipios fueron escogidos por artesanía porque tenían maestros artesanos y las personas llevaban trabajando mucho más en el oficio. Se registraron 15 saberes artesanales. Los saberes artesanales primero la tejeduría en seda, en fique, en huasca de plátano, en sombrería, aquí famoso el sombrero, uno de los sombreros aguadeño, talla de madera, cerámica y metalistería. Entonces, son 15 personas y esa fue pues principalmente la metodología con que se hizo la inmersión allí. Bueno, ya desde la parte de la fotografía, que fue la que me correspondió a mí en el departamento de Caldas, pues lo que tratábamos desde el elemento visual era precisamente exponer una visión amplia, utilizando la fotografía como un medio de narración de historias y creencias que estuvieran asociadas precisamente a la actividad artesanal, que nos permitiera también identificar esos valores ancestrales que por ende se vuelven intangibles y permitiendo también aportar precisamente a esa resignificación de la población y de esos oficios. Con esto lográbamos preservar de alguna forma su cultura, su idiosincrasia y estas prácticas a futuras generaciones. Además, intentábamos también identificar y analizar esos elementos visuales que considerábamos más relevantes de esas prácticas de los maestros artesanos, donde se pudiera también evidenciar su contexto, como lo vemos en las fotografías, el espacio de trabajo, cuáles eran sus materias primas, las cuales también varían de acuerdo a su ubicación geográfica, dando a conocer precisamente ese valioso legado a esas diferentes generaciones, porque es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Como podemos ver, hay una fotografía donde podíamos evidenciar, por ejemplo, cómo los maestros artesanos crean sus propias herramientas de acuerdo a sus necesidades de diseño, que eso lo hacía también muy interesante. El accionar fotográfico del proyecto pues busca también destacar principalmente la labor del artesano, poder mostrar sus destrezas, su creatividad en cuanto a los productos a la hora de manejar la materia prima, manejar sus herramientas, ¿cierto? Sus técnicas en esos contextos y a través de las fotografías pues también poder mostrar esos relatos donde se puede apreciar las prácticas que son tradicionales dentro de la región, en el caso de nosotros Caldas, también poder sacar esas historias de vida de quienes han logrado preservar durante muchísimas generaciones, porque nos dábamos cuenta que eran oficios que se iban dando de generación en generación para poder también mostrar esto a la comunidad. Aquí vemos en las fotografías más concentrados en ese proceso de crear sus obras, por decirlo de alguna forma, y entender que lo que buscábamos también con estas fotografías era también mostrar un tributo a estos maestros artesanos que en algunos casos quedan como muy olvidados y vincularlo con el paisaje cultural cafetero, la región, el paisaje como patrimonio, buscando precisamente esa integración y esa recuperación de esos conocimientos ancestrales, pues a partir de elementos muy importantes que es la memoria, la identidad, la historia y pues por supuesto la belleza de sus productos. Con el proyecto participamos precisamente con el Ministerio de Cultura a la convocatoria de estímulos 2021, lo que nos permitió a partir de la investigación sacar un libro pasta dura, full color, donde se logra recopilar toda la información de los artesanos, se generó un directorio para que las personas que pudieran tener el libro también tuvieran la forma de contactar a los artesanos. Se realizó la primera muestra, la primera exposición física, porque obviamente con el tema de la pandemia tuvimos antes, en el 2020, una primera muestra fotográfica virtual que participó dentro de la Semana de la Fotografía en Bogotá. Y dentro del marco del Festival Internacional de la Imagen, que es un evento que se realiza aquí en Manizales con la Universidad de Caldas y el Departamento de Diseño, se presentó Manos Artesanas, que fue de alguna forma poder mostrar, o nos concentramos más bien en que esta muestra fuera solamente las manos de los artesanos y mostrar esa experticia que tienen con los materiales cuando trabajan sus productos. También cabe indicar que
estamos invitados al BID, quedamos nominados a una actividad de la Bienal de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, algo muy importante en Colombia que tiene muchos años, y que estamos nominados junto con otros 9 trabajos en una categoría que se llama investigación y diseño. Como conclusiones del proyecto encontramos entonces que las mujeres en su gran mayoría, por nuestra zona, nuestra región, el mismo machismo, son las más altas realizadoras de artesanía. Las actividades las comparten con sus actividades de casa, a veces de campo, y trabajan una parte de la artesanía, diga usted, en la mañana, y a las 11 de la mañana paran para hacer el almuerzo y hacer de pronto a trabajar en la huerta, ¿sí? Entonces lo trabajan a la par. La academia realmente tiene un papel preponderante, pero ha trabajado muy poco con ellos, y yo creo que ellos de la mano con universidades estatales, unidades privadas, pues se pueden visibilizar mucho más. Prevalecen el trabajo del adulto mayor. Ustedes vieron las manos, las fotografías de las manos de gente adulta, casi manos jóvenes, y ustedes no ven, ¿sí? Entonces son personas que llegan hasta los 70, 80 años trabajando, y no es porque quisiéramos tomar fotos de los viejitos, no. Los jóvenes migran a las ciudades, quieren estudiar, y eso ha tenido una pérdida gradual muy preocupante para la conservación de esta actividad inmaterial, para llevar ese registro, para aquellos que se quieran quedar, pero tampoco usted a los jóvenes los puede obligar, ellos quieren irse a estudiar, entonces, y económicamente el pago todavía aquí no es el mejor. Hace trabajos ingentes la artesanía de Colombia al hacer exposiciones, hacer muestras, ferias, pero no funciona como uno quisiera. Y el papel estatal es muy tímido, le falta trabajar mucho más. Estas son como las conclusiones generales. Esto tiene muchos más detalles, tiene más cosas, pero pues si el tiempo no es el más amigo de nosotros, pero queríamos compartirle pues la actividad. Acá les queda el correo de nosotros, mientras quieran hacer preguntas, pues los pueden ir anotando. Exacto, muchísimas gracias Paula y Juan Diego. Excelente aporte. Me surgen un montón de cosas, como seguramente a todos y a todas, para preguntarles, porque es un tema súper apasionante, pero las dejamos. Yo me acabo de anotar un par y vamos a seguir con la siguiente exposición, y quizás si vemos, por ejemplo, en la que termina la hora y vamos muy bien con el tiempo, podemos hacer un cierre de preguntas de mitad de tiempo y un cierre de preguntas de final de tiempo, ¿sí? Bueno, no, a ustedes, apasionante. Les vamos a continuar con la tercera exposición, que se llama El diseño de autor vinculado a la artesanía nacional, el caso Ecuador, y la autora es la doctora Andrea Daniela Larrea Solórzano, de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Daniela, todo tuyo. Muchas gracias, Marina. Qué gusto estar nuevamente compartiendo este espacio en el Congreso, aunque son 3 años que ya llevamos en Congreso virtual. Ojalá el próximo nos podamos reunir ya en Buenos Aires, porque hace falta muchísimo este contacto que genera como tal el Congreso. Quiero compartirles un momentito una pantalla antes del diálogo. Es básicamente unos sitios web que les estoy mostrando ahora, porque el tema que estamos desarrollando ahora, como se mencionaba, está vinculado con el diseño de autor y en relación con la artesanía nacional. En nuestro caso, entonces quería mostrarles algunas páginas de las empresas que específicamente estamos analizando en el caso de este nuevo proceso. Esta es una investigación que está ahora en desarrollo y básicamente buscamos hacer un análisis de algunos emprendimientos nacionales que han destacado por la incorporación del trabajo artesanal junto con la propuesta de diseño, básicamente. Se exploran en este caso entonces la pertinencia del diseño de autor y la proyección de consumo de este tipo de productos en el caso ecuatoriano, realizando además un reconocimiento de los lineamientos que rigen como tal el proceso de diseño y el desarrollo de las piezas visuales, básicamente de los objetos en la mayoría de los casos, también comprendiendo cuáles son los materiales que más se utilizan en estos casos.
y también intentando comprender cuáles son los procesos a partir de los cuales estas empresas empiezan a posicionarse en algunos casos, y a pesar de el alto desarrollo de diseño que hay y de la incorporación con el vínculo también del trabajo artesanal, tanto en la producción como en los materiales, muchas de estas empresas no logran posicionarse. Entonces tienen un tiempo de apertura, digamos, en el mercado, pero lamentablemente los productos no tienen una comercialización muy amplia, y entonces muchas de estas empresas cierran al poco tiempo de que han sido aperturadas en el caso local. Entonces, en este trabajo estamos desarrollando este proceso de investigación junto con otro colega diseñador que está más orientado al campo del marketing y al desarrollo de la consolidación de marca como tal. Entonces, desde ese lado, la exploración, si bien tiene que ver con todo el análisis de lo que significa la artesanía nacional, los productos como tal o la materia prima que se genera en el territorio nacional, principalmente tocte, paja, toquilla, que es lo que más se está utilizando, caña badúa, que son los recursos principales que se están utilizando en estas empresas, al menos en las que nosotros seleccionamos como casos de estudio. Buscamos también en este caso entender qué pasa con ese posicionamiento de marca, desde el proceso del diseño gráfico y luego todo el desarrollo como tal empresarial que surgen en este caso en las empresas Suspiro o en estos emprendimientos denominados Suspiro, Uniket, Signum y HFG, que es la página que estamos viendo ahora, que es del arquitecto Juan Fernando Hidalgo. Entonces son básicamente emprendimientos desarrollados por personas que están vinculadas con el campo de diseño, con las áreas creativas, y que han creado como tal estas marcas amparadas en el concepto del diseño de autor, pero potenciando sobre todo el vínculo con la artesanía local. En algunos casos, estos productos que nosotros estamos observando en realidad son propuestas de neoartesanía o de artesanía contemporánea, pero si bien es frecuente ir escuchando en el caso ecuatoriano que van surgiendo empresas de este tipo, muy relacionadas con el tema del diseño de autor y siendo un giro de negocio que está en aumento en nuestros territorios, en el caso local realmente no logra posicionarse a pesar de lo innovador que resulta como tal este proceso. Entonces buscamos comprender cómo esta propuesta del diseño de autor, que se centra básicamente en la identificación que debe existir con el usuario y logrando a partir de esta identificación con el usuario un grado de diferenciación dentro del campo de las mismas empresas creativas. Se generan algunos productos en serie, pero con estas series muy limitadas, incluso prendas que son numeradas para destacar como tal una de las características de relevancia dentro de este tipo de producción, generando incluso productos en los que se resalta como tal la exclusividad. Y entonces en muchos de estos casos, como nosotros podemos ver, se toman incluso productos artesanales desarrollados con artesanos mismos de la zona, pero a los cuales se intenta elevar un poco el nivel de la producción de estas piezas, elevar como tal esta calidad, que es lo que se resalta en el caso de esta marca, y un poco distanciar el tema de lo que es la artesanía o la base de la artesanía, y con ciertas modificaciones que tienen que ver tan solo con detalles en los procesos, ya transformarla o terminar transformándola en una pieza de diseño de autor. Entonces son varios los conceptos que estamos abordando aquí: el folk design, el etno design, la artesanía contemporánea, que son un poco la base conceptual a partir de la cual nosotros empezamos a hacer este rastreo y este análisis. Entender también hasta qué medida, que es una de las aspiraciones que tenemos, entender hasta qué medida se está respetando también ese trato con los artesanos, no solo en estas empresas que nosotros señalamos, sino en las múltiples que se están desarrollando de este tipo en el país, y hasta qué punto también se están un poco tomándose, digamos, cierto tipo de producciones sin mayor transformación que no sea únicamente implementar el nombre de una marca que se está consolidando, que también es algo que pasa no solo en el caso ecuatoriano. Entonces, básicamente este estudio busca identificar un poco este proceso que se está dando en torno a la producción vinculada al diseño de autor nacional, pero comprendiendo también cómo es un proceso que si bien impacta,
ese impacto, digamos, que no logra permanecer ampliamente en el tiempo, que es un poco lo que vemos, al menos en el caso ecuatoriano, que surgen muchas empresas, pero su tiempo de vida como empresa es en realidad muy corto, que es un poco lo que hemos logrado identificar hasta ahora. Y bueno, ahora en esta foto que ustedes observan que tiene que ver con el tejido de la paja toquilla, que es básicamente a lo que se dedica en este caso Sypnum, o a lo que se dedicaba más bien, porque es una empresa que tenía muy buena producción en este campo, en vínculo con diseño, pero que lamentablemente ya se disolvió también. Y aquí en este caso, por ejemplo, ellas sí trabajaban con artesanas mujeres. Me quiero referir a esto porque justo el compañero que me antecedió en la palabra nombró que la mayoría de artesanas con las que ellos pudieron rastrear eran mujeres, y en el caso ecuatoriano hay una singularidad que es más bien que en la mayoría de los casos son hombres los que producen artesanía. El bloque de mujeres, de hecho, que trabajan en el campo artesanal es sumamente limitado. Creo que en el caso del tejido es uno de los campos en el que únicamente hay vínculo de trabajo con mujeres artesanas, y el resto de la producción, sobre todo lo que tiene que ver con textiles, está asociado con el género masculino. Son básicamente los hombres los que acá producen artesanía. Entonces, esa es, digamos, la introducción a este estudio que estamos desarrollando, es lo que quería mostrarles el día de hoy. Y bueno, a partir de esta visión un poco que conjuga tanto la práctica artesanal, el diseño como tal y el diseño de autor, también comprender estas implicaciones que hay a nivel de los tipos o los giros de negocio que se pueden ir proyectando desde el análisis empresarial ya en el campo del marketing. Muchas gracias. A vos, Daniela. Sí, súper interesante. Y como vemos, de hecho, por algo es una comisión que articula estos temas, eso es lo lindo de los congresos, estamos todos pensando en fenómenos similares o en un punto disímiles, pero pensando desde algún lugar esta compleja relación que es que nos resulta apasionante a todos y a todas. Vamos así a seguir con las exposiciones y ahora le damos la palabra a Silvia Martínez, que es una diseñadora industrial de Argentina y trabaja con su tema, una ponencia titulado La Rinconada, transversalidad entre la artesanía y la experiencia áulica a través del diseño integrando territorios ganaderos. Silvia. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Yo soy Silvia Martínez, como dijimos, hace un ratito me presentaste, soy investigadora y docente. En este caso, represento a la Universidad de San Pablo Tucumán con un trabajo colaborativo que hemos hecho desde la Cátedra del Diseño de Artesanía e Industria Argentina y la cooperativa de Asociación Solidaria Las Vicuñitas. Esto se encuentra en la Puna Jujeña a través de un proyecto denominado Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Cuero de Llama, de la Puna Jujeña. El presente trabajo sintetiza la labor desarrollada en el marco de asistencia, capacitación y elaboración de objetos de comunidades de productores rurales descendientes de comunidades originarias, con el objetivo de fortalecer sus particularidades de identidad cultural, étnica y geográfica. Estas comunidades están dedicadas a la ganadería de altura en la cuenca de Pozuelos, que esto es la Puna Jujeña. En el caso particular, La Rinconada se encuentra a 4.300 metros de altura. La propuesta se centró en la revalorización de la cadena de valor del cuero de llama, ya que la cooperativa venía trabajando con la fibra. Particularmente, esta cooperativa tiene instalada una textilera que se dedica a la comercialización dentro de los comerciantes de la red Puna. Para fortalecer esta curtiembre, ¿sí?, se trabajó con un modelo basado en el modelo tecnológico que tiene el INTI, que es el Instituto de Tecnología Industrial de acá de la Argentina, en el área cuero, a través del rescate de técnicas artesanales y ancestrales, una semi-mecanización, la conservación y el curtido es en base vegetal y con escaso uso del agua, porque tanto en Rinconada como en algunos lugares de los valles, el agua en algunos meses es muy escasa, por lo tanto hay que cuidarlo. Y el cuero deriva de los animales que son propios de su ganadería y de su agricultura familiar. Como ustedes pueden ver, bueno, esta experiencia
trae como desarrollo una articulación tanto de nuestros alumnos con los artesanos propios del lugar. Estas organizaciones tienen distintos niveles de desarrollo y modelos asociativos. Algunos son muy propios de acuerdo al anclaje territorial que tiene, son precooperativos o simplemente grupos de trabajo. No están definidas las líneas de trabajo, de abordaje productivo, por lo tanto con lo que primero se comienza a trabajar con ellos es afianzando su parte física, o sea, su modelo de curtiembre y su manufactura tradicional. El aporte del diseño se produce en la transformación del cuero o cuero tripa, que es el primer estadio de esta transformación, a base tecnológica muy simple, ¿sí? A baja escala, y tuvimos que sortear varios inconvenientes, porque desde el aula uno prevé ciertas particularidades que cuando está en territorio es muy diferente, sobre todo para revalorizar la labor tanto de los curtidores, que nos dan la materia prima, como del artesano en sí. Como pueden ver acá en las imágenes, primero hemos trabajado colaborativamente con los alumnos y los artesanos desde lo más simple, que era el aprendizaje de las herramientas, tanto como el compás, la regla, el cúter, para el desarrollo de moldes, así como de la otra parte, la sabiduría que ellos tienen desde la impronta identitaria local, recuperando valores simbólicos y referentes visuales alternativos. Se comenzó con objetos de diseño muy simples, que surge a partir del trabajo de ellos, o sea, de esta participación, como las coqueras, que es un elemento muy particular de la zona, billeteras, pantallas para lámparas, plantillas para los zapatos. Esta zona es minera, por lo tanto necesitan cierto tipo de vestimenta característica y son objetos todos de uso cotidiano. Desde el abordaje, o sea, desde el discurso, el abordaje de estos aspectos simbólicos y significativos del diseño para nosotros es desde el campo de lo social. Depende de la representación y la construcción del sentido comunitario lo que le da valor, ¿sí? La reflexión que nosotros hacemos a partir de este trabajo con estas comunidades es pensar que la artesanía implica un pensar en personas en territorio, y solamente desde esa territorialidad se le puede dar identidad. Por lo tanto, pensando este desarrollo territorial sustentable con identidad cultural. Y como conclusión a esta experiencia nos preguntamos cuáles son los límites entre artesanía, arte y diseño, si es que los hay, si es que hay fronteras reconocibles, si estas son difusas o no, y nos surge la categoría del diseño artesanal como una nueva expresión en estas prácticas muy híbridas, donde tanto el mestizaje del rol del artesano, del artista y del diseñador se complementan. Bueno, esto es muy simple, hay mucho para hablar y mucho para mostrarles, pero bueno, el tiempo era acotado, y sí recupero esta frase donde la artesanía la tenemos que ver como que apela a nuestra memoria, a estas narraciones recibidas, y sobre todo que este gusto es el gusto que deriva no del aula, de lo estético y de lo erudito, sino de la vida misma. Por lo tanto, va a depender de esta comunidad. Bueno, lo hice muy corto, me parece, pero me parecían los tiempos así como agotadísimos. Está perfecto, yo te agradezco un montón. Y así como le agradezco, quedó perfectamente claro, no faltó nada, y les agradezco igual que a vos, a todos los participantes anteriores, el haber respetado estrictamente este tiempo, porque en realidad parte de lo interesante es que nos quede tiempo para charlar y no que cada uno exponga como compulsivamente lo que tiene para decir, sino que sea un espacio de diálogo, así que en esa senda vamos. De ahí que te agradecemos muchísimo tu participación, Silvia, y vamos a la exposición siguiente de Isaúl Parra y Pia Lindemann de la Universidad de Biobío, Chile, que se titula Experiencia de co-creación entre artesanos locales y diseñadores industriales en formación.
Hola, me presento mientras Isaúl pone la... Bueno, yo soy diseñadora industrial, magíster en desarrollo rural, que es como un híbrido hace ya muchos años, y actualmente soy directora de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Biobío, Concepción, Chile. Y con Isaúl hemos realizado ya un trabajo, hemos expuesto varias veces acá cómo ha sido como el abordaje, ¿cierto? Y el desarrollo de este taller rural, que tenemos, que es un taller que está en el 4º semestre de la carrera, que es el taller que más veces se ha realizado. Y ahora le vamos a contar un poquito en qué estamos. Eso es un poco cómo ha sido, ¿cierto?, esta evolución y cuál fue como el último trabajo que hicimos antes de la pandemia. Eso, así que quien quiera contactarme, ahí dejé por ahí mi correo. Muchas gracias. Gracias, Pía. Se me había olvidado activar mi audio, mi micrófono. Me presento yo, mi nombre es Isaúl Parra, soy diseñador industrial y tengo un magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética de aquí de la Universidad del Biobío de Concepción, Chile. Retomando desde ahí, desde lo geográfico, nosotros estamos ubicados en el centro geográfico de Chile, que como sabrán es bastante prolongado de norte a sur, y este taller rural que les comentaba Pía es el taller que más historia tiene dentro de la historia de nuestra carrera, carrera que tiene 28 años y el taller se ha dictado 25 veces. Entonces, es un taller que es parte de la identidad de nuestro plan de estudio. Por varios años nosotros estuvimos realizando este taller a una distancia importante, aproximadamente unos 700 kilómetros hacia el sur, en la isla grande de Chiloé. Y desde el año 2013 nos vinimos acercando un poco geográficamente, precisamente por lo complejo de la logística, de trasladar entre 20 y 30 estudiantes con quienes viajamos entre 10 y 15 días. Entonces, la estadía, las movilizaciones, etcétera, es todo un tema no menor, digamos. Es una logística bastante compleja que requiere mucha gestión del equipo académico del taller. Por lo tanto, nos hemos ido acercando cada vez más. Después de eso estuvimos 5 años trabajando en Villarrica, que es también hacia el sur, aproximadamente unos 350 kilómetros. ¿Por qué? El último taller que realizamos en el sur, en la isla grande de Chiloé, era un taller de diseño y artesanías en madera. Y fuimos descubriendo que la oferta artesanal en madera en realidad no era producción local, sino que eran artesanías desarrolladas en otros sectores, en otras zonas, precisamente en Villarrica, y que se comercializaban allá. Por lo tanto dijimos, tenemos que ir a la fuente de origen y nos vinculamos durante 5 años con el Departamento de Desarrollo Rural de la municipalidad de esta localidad Villarrica, que está ubicada muy aledaño a la cordillera, digamos, en una zona de mucho bosque. Por lo tanto, gran parte del trabajo que se realiza es principalmente en madera, con distintas y diversas técnicas. Y también es una zona muy cordillerana, muy de volcanes. Está el volcán Villarrica, que es muy grande, y hay abundantes zonas de ríos de lava, de escoriales. Por lo tanto, también este material forma parte de la identidad material del lugar. Y hemos trabajado por allá con madera, piedras volcánicas y también harto con textiles, con lanas de oveja principalmente. Luego, los últimos años, 17 y 18, nos vinimos acercando cada vez más y estuvimos durante 2 o 3 años trabajando en Parral, que es hacia el norte de esta ciudad, en una localidad pequeña, con una gran identidad talabartera. Por lo tanto, estuvimos con ellos trabajando también en artesanías en cuero,
en lana y también en madera. En la imagen que podemos ver ahí se muestra cómo el aula se traslada al territorio. En la imagen están dos profesores, estoy yo ahí a mano izquierda, a mano derecha otra profesora. Quien está de polerón negro es un maestro artesano que tiene reconocimientos y premios de la UNESCO, y quien está con un objeto en la mano es el estudiante, uno de los estudiantes. Entonces ahí podemos ver esta triada virtuosa entre el maestro artesano, el diseñador industrial como profesor, y el estudiante, como dijo Pía, del cuarto semestre de la carrera, en donde toda la teoría se hace práctica, digamos. Voy a ir pasando las diapositivas para no irme quedando atrás. Ahí podemos ir viendo cómo esta aula es en el territorio, en las localidades, en las comunidades, en algunos casos comunidades indígenas, y el artesano en este caso se traslada a este lugar en donde nosotros lo recibimos, pero que es en el territorio aledaño a su localidad, ¿no es cierto? Y podemos ver ahí que están sus herramientas, sus materiales, y el artesano va y nos hace un taller, una demostración de su técnica en el fondo. Lamentablemente, durante la pandemia tuvimos que dejar en pausa, congelado nuestro taller, que ya se vio afectado el año 2019 con un fuerte movimiento social en Chile. Tuvimos gran cantidad de manifestaciones y paralizaciones universitarias, etcétera, lo que no nos permitió terminar de buena manera, digamos. Mientras estuvimos trabajando aquí en Parral, más cercano, que es cerca de 200 kilómetros, empezamos a buscar nuevas maneras de vincularnos, en donde el viaje por 10, 12, 15 días se hace tan complejo, de elevados costos, no solo económicos, sino que también académicos. Hay que pensar que el estudiante, además de estar en clases de taller, está en clases de varias otras asignaturas. Por lo tanto, los teníamos que justificar en la inexistencia de esas asignaturas por 2 semanas, una gran complicación académica. Por lo tanto, empezamos a visualizar otras metodologías y estuvimos viajando 12 veces por el día. En vez de 12 días seguidos, viajamos 12 veces por el día, con aproximadamente 2 horas de traslado, por lo tanto el día se hace corto. Viajas 2 horas de ida, 2 horas de vuelta en la tarde, y las horas que te quedan para trabajar son bastante reducidas. Y el último año en que se realizó este taller, quisimos hacer un híbrido, en donde realizábamos 3 viajes. Un primer viaje inicial de observación, ¿no es cierto?, de construcción de un marco teórico, de empaparse un poco del quehacer artesanal de cada uno de los individuos con los que trabajamos. Luego un segundo viaje por 3 o 4 días, en donde se realiza un trabajo de codiseño. Es decir, no es el estudiante el que diseña solo entre 4 paredes en el aula, sino que se diseña en conjunto con el artesano, con sus saberes productivos, con sus materiales, sus capacidades productivas, etc. Y en una última etapa se desarrolla una producción conjunta. ¿Qué nos pasaba anteriormente? Que si el estudiante produce bajo las condiciones del aula, ¿no es cierto?, o de nuestras tecnologías productivas, muchas veces estas se alejan de las condiciones reales. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo por producir series de objetos como el que se ve ahí en pantalla, en conjunto con el artesano en su taller. Ahí en la fotografía podemos ver al artesano ahí en el centro con el equipo de estudiantes que trabajaron con él. Parte de la familia del artesano está en la imagen también. Y ese producto que está ahí, ese sitial, se fabricaron 3 unidades. Entonces, lo que hacemos es que para nosotros poder tener un stock de proyectos, generalmente nos quedamos con uno de los proyectos y el resto de la serie se la queda el artesano, de manera de que él pueda dar continuidad a la producción de este objeto.
No tiene mucho sentido que esto quede en la teoría, en el aula, en una lámina o en un modelo digital, si en realidad lo que queremos es contribuir con diseño al quehacer artesanal, que también tiene una cuota de cuestionamiento. Nos hemos encontrado con que mucha de la oferta artesanal en las distintas ferias dista bastante de lo que debiera ser en términos de identidad cultural, de materiales locales, etcétera, para no ahondar mucho más. Y para ir terminando con mi presentación y dejar un espacio a Pía para que complemente, en esta última imagen se puede ver el curso completo con algunas autoridades locales, la alcaldesa de la localidad, el caballero de Canas que está ahí en el centro es nuestro decano, y para esta entrega final del proyecto vamos con un equipo periodista de la universidad y se hace una nota, un registro, y esta presentación es en el auditorio municipal de la ciudad. Eso, muchas gracias. No, yo creo que Saúl lo dijo todo. Si después tenemos tiempo para preguntas, pero para respetar el resto, quedamos abiertos ahí a cualquier consulta que puedan tener respecto a lo que hacemos. Mil gracias a ambos, a Saúl y a Pía. También por el respeto del tiempo, y Saúl, perdón, y por el respeto del tiempo de exposición. Entonces, pasamos, sin más dilaciones, a la exposición de Julia Teles da Silva de la Universidad Federal de Campina Grande, Brasil, que se titula Taller de Diseño para Artesanías Indígenas de São Gabriel das Cachoeiras. Julia. Buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí más una vez. Y yo soy de Rio de Janeiro, pero soy profesora colaboradora en Universidad Federal de Campina Grande, en Noroeste de Brasil. Y el año pasado yo tuve la oportunidad de pasar un tiempo en São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, que está en la Amazonía brasileña. Es una ciudad que está en la frontera con Colombia y Venezuela. Y es la ciudad más indígena de Brasil. Está bien aislada de la región más populosa de Brasil. Está a 850 kilómetros de Manaus, la capital del estado. Entonces, es la región más preservada de Amazonía brasileña y con una cultura indígena muy fuerte. Pero, a pesar de tener una presencia indígena muy fuerte, estos indígenas ya están en contacto con los no indígenas desde el siglo XVII. Hubo la presencia de muchos misioneros, muchos comerciantes, incluso fueron esclavizados en el pasado y perderon mucho de su cultura, de su espiritualidad por la presencia de los misioneros católicos. Y yo estuve allá acompañando el trabajo de la Asociación de Artesanos Indígenas de la ciudad, y ahí había muchas distintas etnias indígenas. Ellos hablan en distintas lenguas indígenas, pero ellos han perdido mucho de la cultura visual. Lo que me parece más interesante de las culturas, la cultura visual de Amazonía tiene una característica visual muy fuerte, los grafismos. Bueno, yo separé algunas imágenes para mostrar. Solo se podía mostrar 4 imágenes, pero yo voy a mostrar aquí.
se puede ver mi tela, mi pantalla. Se ve tu pantalla, perfecto, sí. Las Sí, figuras aquí, quedan un poco chiquitas, pero se ven. Sí, porque yo quería mostrar varias imágenes, pero tuve que escoger algunas. En el inicio del siglo XX, un antropólogo alemán llamado Theodor Koch Grünberg, él estuvo en esa región y él registró mucho de la cultura visual, de la cultura en general y de la cultura visual indígena. Entonces ellos siempre trabajaron mucho con esos grafismos geométricos, tanto en las pinturas corporales y en los objetos. Y es una visualidad muy rica, muy impresionante y tiene mucho simbolismo, tiene que ver con su espiritualidad, con toda la cultura indígena. Y esto se fue perdiendo mucho con la presencia cristiana y cada vez se pierde más. Entonces, cuando yo fui a esa asociación, yo les propuse de ofrecerle un taller de diseño, pero yo pensé, no quiero enseñarle cómo hacer una pieza. Yo quería intentar rescatar esta cultura visual. Yo les muestro, aquí yo les enseño los tipos de piezas que ellos hacen ahora, que son piezas con fibras naturales, principalmente la fibra de tucún, que es una fibra muy resistente y muy maleable y que se puede pintar de diferentes maneras, tingir con pigmentos naturales. Y ellas hacen ese tipo de piezas. Las de abajo fueron diseñadas por un diseñador que fue allá y les diseñó las piezas y les dijo que reproducieron. Pero no me parece un buen método porque no tiene que ver con la cultura visual indígena y ellas solo lo reproducen. Y me parece que al final es como una producción industrial. Va un diseñador, les muestra, hacen así, así va a vender bien, y ellas solo lo reproducen. Entonces yo dije, yo no quiero, ellas pensaron que yo iba a diseñar algo para que reprodujeran, pero yo dije, yo no quiero diseñar algo para ustedes, yo quiero que ustedes diseñen y yo quiero que ustedes intenten recordar un poco de los grafismos que vuestros padres y abuelos usaban más. Y bueno, eso fue la tentativa de trabajo. Yo les mostré varios grafismos y yo les pregunté, ¿ustedes se recuerdan de esos grafismos? ¿Lo conocen? ¿Saben los significados? Y yo les propuse que diseñaron y yo propuse yo orienté un poco el trabajo, pero ellas tuvieron mucha dificultad porque no están acostumbradas a dibujar ni a crear algo nuevo y también no tienen muchos recuerdos de esos grafismos. Pero también el grafismo no es fácil de se aplicar a cualquier material, como el tucún no es tan adecuado para el grafismo, esa fibra con que trabajan.
pero fue un primer paso. Me gustaría regresar allá para continuar ese trabajo, porque me parece muy triste que estén perdiendo esa cultura visual y que la artesanía hoy está basada solo en la materialidad. Usan el material de la selva, lo que es muy bueno, pero la cultura visual se está perdiendo. Y aquí esa fue la que mejor entendió la propuesta. Ella diseñó ese collar, que las fotos del antropólogo Koch Grünberg hace más de 100 años, él mostraba ese tipo de colar con triángulos y essa indígena se recordaba de ese colar. Ella dijo, quiero hacer ese collar, y ella lo vendió inmediatamente. Fue súper bueno. Pero yo vi muchos desafíos allá. Es una situación, allá es una realidad muy compleja por la creciente influencia de no indígenas, la creciente presencia de la minería, del ejército, y es muy contradictoria la presencia de el papel de la escuela, que cada vez aprenden más el portugués y los jóvenes hablan menos los idiomas indígenas y se interesan menos por la cultura nativa. Pero yo me gustaría poder dar continuidad a ese trabajo de intentar valorizar essa visualidade nativa. Muchas gracias, Julia. Y muchas gracias por el esfuerzo que hiciste en hablar muy bien el español. Te agradecemos todos. Súper claro. Bueno, la última exposición, y sí, vamos a estar así, estamos todos como queriendo hablar y preguntar, y luego de esta exposición vamos a dar rienda suelta a nuestras preguntas y respuestas, pero queda la exposición de Paola Banderas y Felipe Traves, que se titula El diseño participativo como aporte a la innovación artesanal. Así que todo suyo el espacio. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, nos presento. Me acompaña Felipe Traves, docente de la UTE, y mi nombre es Paola Banderas. Soy docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ambos somos diseñadores y hemos realizado proyectos de diseño participativo alrededor de 7 años aquí en Ecuador, algunos de los cuales vamos a compartir hoy con la ponencia El diseño participativo como aporte a la innovación artesanal, y es analizado desde 3 experiencias diferentes que hemos vivido, la académica, la empresarial y la estatal. Para empezar, hemos trabajado con artesanía porque en el Ecuador existen 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Todos ellos trabajan distintas técnicas artesanales y continuamente buscan caminos para su difusión y permanencia. En las investigaciones hemos podido ver que uno de los problemas más frecuentes en las comunidades artesanales es esta escasa continuidad de los procesos creativos y productivos, ¿no? Lo que da como consecuencia la falta de innovación en los productos. Desde esta perspectiva es importante el generar espacios que brinden posibilidades para mantener, para fortalecer y para proyectar los procesos artesanales, e incluso prepararlos para las nuevas realidades, manteniendo vivos estos saberes ancestrales. Una de las metodologías que aporta para vincular la artesanía con el diseño es el modelo participativo, que ha traído efectos positivos, como el incremento de los valores en los productos, la diferenciación en la oferta del mercado, la capacitación constante, la potencialización de los conocimientos y los saberes de los actores que se comparten, ¿no? Bueno, ahora les quiero compartir
un ejemplo de cada ámbito y los resultados de dichas experiencias. ¿Se puede ver la imagen? Sí, perfecto. Listo, gracias. Bueno, en lo académico es importante para nosotros como docentes, todos vivimos de eso, el acercar a los estudiantes a la realidad de las comunidades del país, ¿no? Y enriquecer su proceso de enseñanza, aprendizaje desde distintas fuentes, no solo la universidad. Además, es importante demostrar a las comunidades también las ventajas en innovación que la disciplina del diseño puede aportar a su actividad. Siempre desde la horizontalidad, la predisposición de compartir y también potenciar el conocimiento de los actores, generando como una economía de intercambio. Los estudiantes de la asignatura de Taller de Diseño Participativo de la PUCE en el segundo semestre del año 2020 lleva a cabo un proyecto con la comunidad indígena Quitucara a través de la agrupación de bordadoras llamada Sarasisa, donde se logra vincular actores de distintos contextos para potenciar sus conocimientos, generar empatía, innovación y el empoderamiento de las mujeres indígenas mediante su bordado. La metodología de diseño participativo se emplea en 4 etapas en este proyecto que se van ligando a las unidades y a las temporalidades de la malla curricular del nivel formativo que tenemos en APUCE. En la primera se da el acercamiento a la cotidianidad desde la comunidad, donde se aplican técnicas y herramientas participativas para encontrar el sentido de la investigación y promover el diálogo y la reflexión. En la segunda se da la definición participativa del proyecto de diseño a partir de una organización de equipo, desde las fortalezas de cada uno, respecto a los distintos saberes, el alcance del proyecto, se especifican recursos, las personas responsables y todo esto se hace de manera consensuada. En la tercera es el acercamiento al diseño desde la conceptualización, ya la fase de desarrollo, el proceso de evaluación y la ejecución de los productos, ¿no? Del diseño participativo. Y finalmente, en la etapa de validación y comunicación, se testea y retroalimenta el producto, se desarrolla la documentación técnica y se concluye con la comunidad del proyecto. Como resultado, se configura una luminaria que innova en el material, el proceso y el bordado, pues aplica las puntadas de la comuna indígena a un objeto que por primera vez es madera y no textil. Además que experimentan con procesos tecnológicos y prototipados, ¿no? Madera laminada, procesos de perforación en láser, etc. Esta investigación conlleva una capacidad y una capacitación de todos los implicados, pues vamos compartiendo este conocimiento. Se genera un debate interesante sobre los límites de qué es costumbre de hacer las cosas de una forma y qué es tradición, y cómo se han venido desarrollando por décadas los objetos, se experimentan formatos, materiales, se estructuran retículas aptas para mantener los tipos de las puntadas de los bordados, se dialoga sobre el equilibrio en los procesos tecnológicos versus los artesanales, entre otros temas que van promoviendo ese crecimiento generacional, ese crecimiento personal y esa evolución de la artesanía tradicional, ¿no? Este fue pues un ejercicio realizado con las personas y para las personas, que como resultado de un proceso académico ligado a esta realidad local, conlleva también un aprendizaje de los objetivos que se establecen en la asignatura. Finalmente, este ejemplo cierra con el 14 de mayo del 2021, la agrupación Sarasisa logra el reconocimiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, otorgándoles la certificación como patrimonio cultural inmaterial a la manifestación por sus bordados tradicionales en las comunas de Calderón y Quito. Los otros ejemplos los va a compartir Felipe. El diseño participativo analiza las problemáticas locales para establecer soluciones en conjunto. En Ecuador, cada año se pierden 94.353 hectáreas de bosque, según el Ministerio de Ambiente. Esto nos impulsó a promover la generación de proyectos donde se aplica el diseño participativo con una perspectiva empresarial para evitar esta problemática. El proyecto MUSAP, Esencias de la Selva, establece la necesidad de construir un sistema de comunicación para un emprendimiento comunitario de jabones artesanales desarrollados por una comunidad shuar en la Amazonía ecuatoriana, en el territorio de Tutinenza, una de las zonas con mayor nivel de deforestación, por lo que se pretende encontrar alternativas sostenibles para la conservación del bosque. MUSAP posee conexiones complejas donde se generan redes de trabajo continuo. Esto quiere decir
que se consideran diferentes actores para la construcción de un producto participativo. En este caso, se identifica a la comunidad Shuar como los beneficiarios, la Fundación Pachamama como los gestores, los profesionales como los ejecutores del proyecto y el mercado como el grupo objetivo. La multiparticipación genera la multirelación que enriquece el resultado. En estos espacios, la construcción de este proceso considera un área de ejecución que cuida, por sobre todo, la identidad de la comunidad a través del uso de hierbas tradicionales, promociona los productos y pertenece a un entorno cargado de signos y símbolos, vinculando el desarrollo social con un propósito comercial para el progreso económico. Aplicar herramientas participativas para la obtención de datos y utilizar el juego como factor inclusivo establece una metodología cíclica que considera 4 etapas: conocer, crear, comunicar y compartir. En cada una de estas etapas se obtienen resultados específicos que sirven para la generación de los productos finales. Es importante que el modelo participativo sea replicable, que utilice lenguajes comunes, que tenga herramientas accesibles, para que la comunidad adquiera autonomía y comparta los conocimientos con otros actores y otros participantes de la comunidad, y así puedan reflejarse diferentes puntos de vista. El emprendimiento ha conseguido actualmente construir una imagen de manera participativa y se encuentra actualmente en el proceso de difusión y comercialización de los productos. En tercer lugar, se analiza el papel del Estado para apoyar la alianza entre artesanía y diseño. Desde 2008 en Ecuador se promueve un sistema de apoyo para el desarrollo de proyectos culturales. En sus inicios, el Ministerio de Cultura y Patrimonio estuvo a cargo de la asignación de estos recursos a través de fondos concursables. Bajo esta dinámica, en 2016, el proyecto Manos de Colores, Artesanías de Ecuador, fue acreedor de un fondo no reembolsable para trabajar con 12 comunidades artesanales del país. El proceso inició con una etapa de curaduría interna en la que se seleccionan a las comunidades artesanales considerando parámetros básicos. Por ejemplo, que sea una comunidad artesanal que trabaje con técnicas artesanales tradicionales, que cuenten con un sistema de organización en la que pertenezcan varias personas para ampliar el número de beneficiarios posteriormente, que las beneficiarias sean mayoritariamente mujeres para promover la equidad de oportunidades, que pertenezcan a diferentes regiones del país para promover la diversidad cultural de Ecuador. Posteriormente, a través de talleres participativos, se establecieron las necesidades problemáticas y metas de cada comunidad, teniendo como resultado la creación de productos que vinculan al diseño con la artesanía, visibilizando a las artesanas y artesanos creadores y abriendo espacios para la comercialización en diferentes puntos del país. Más adelante, este proyecto fue beneficiario de otros fondos concursables que pasaron a ser gestionados por el IFSI, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, para trabajar con nuevas comunidades y fortalecer y perfeccionar los resultados obtenidos previamente con comunidades anteriores. Hasta el momento, Manos de Colores ha trabajado con 16 comunidades artesanales de todo el país y ha promovido la creación de otros proyectos similares como Local.es, en el que estamos trabajando actualmente y que acaba de ser acreedor a fondos para trabajar con 2 comunidades artesanales en la provincia de Imbabura, al norte del país. Una de talla en madera y otra de orfebrería para generar líneas de productos a través de la cocreación. En las bases de esta última convocatoria se promovía el uso de metodologías participativas, demostrando la importancia que el Estado tiene actualmente para la aplicación de estas herramientas de creación y de co-creación. Para finalizar, estas experiencias obtenidas en los ámbitos académico, empresarial y estatal dejan reflexiones positivas de diversos actores en torno a los procesos presentados, enfatizando la relevancia de reemplazar las metodologías clásicas por métodos para vincular, dialogar y actuar con la gente, con el objetivo de crear y fortalecer economías de participación a través de redes de cooperación. El proceso participativo se puede aplicar en distintos ámbitos y vincular diferentes fuentes. Puede partir de pequeñas agrupaciones familiares o de trabajo hasta ser promovidas por instituciones privadas o públicas. Y en cualquier caso permiten la generación de redes de acción que son expansivas, pues el aprendizaje y las experiencias se contagian y se replican. Esa reflexión en la acción es promotora de una innovación en la co-creación de la artesanía. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Ahora sí podemos dedicarnos a lo que más nos gusta, que es conversar entre nosotros y entre nosotras
de estos temas que nos apasionan, nos interpelan y sobre los que investigamos. Les dejo las preguntas que tenían anotados para hacerse de manera cruzada. No sé, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Les quedaron en el tintero preguntas, consultas? Pues si no, empiezo a hablar yo y la idea sería no centralizar la palabra. Digo, de última, dejo un par de ejes para el cierre de lo que fui anotando. Destrábense, pues dale, los micrófonos, digo, desmutense, tranquilos. Hola, Marina, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto, sí. A mí me parece súper interesante el cómo cada vez que he participado como de estos grupos, ¿cierto? Aparecen muchas experiencias que tienen mucha transversalidad, o sea, en el fondo se traspasan conocimientos o formas de hacer, más bien como también en la didáctica, ¿cierto? Algunos proyectos son más bien con estudiantes y otros son aplicados, pero todos tienen como ese hilo común del tratar de fortalecer la artesanía a través del diseño, o sea, de imbricar el saber, ¿cierto?, de la colaboración y la participación de los actores. Entonces yo quería poner, más que una pregunta, quería poner en valor lo rico que es, en el fondo, escucharnos y estar como súper feliz y orgullosa de lo que todos hacemos, en el fondo, que tiene un gran valor social y territorial. Retomaste uno de los ejes que tenía, que era la conexión con el territorio, ¿no? La salida del diseñador de sus estudios, de sus lugares, de sus mesitas y de su computadora para conectar con el artesano, el otro, los distintos actores, el territorio y esta puesta, este cable a tierra con la realidad. Sí, Paola, y luego Juan Diego. Sí, justo hablando de esto de territorio, que también estoy de acuerdo, ¿no? Es como súper interesante el ir, vivenciar y compartir, y me parecía súper lindo esto de a veces vamos, a veces vienen, porque el compartir los espacios también académicos se vuelve necesario, creo yo, en este evolucionar de la educación, porque ya no va a volver a ser nunca lo que era antes de la pandemia, hemos aprendido un montón de cosas. Y desde esa perspectiva yo también tenía una pregunta que empezó con la presentación de Pía y de Isaúl, y que bueno, es para todos, no sé, pueden levantar la mano virtual o físicamente, pero quisiera saber quiénes han podido realizar co-creación o trabajos vinculados así participativamente a través de la virtualidad. Porque acá en Ecuador nosotros hemos realizado en la Universidad Católica 2 talleres virtuales que, claro, ha tenido un montón de cosas, de frenos, porque acercar a todos los dispositivos a la comunidad ha sido difícil, ¿no? El tener dispositivos, pero que de cierta forma también ha permitido que dentro de este distanciamiento que hemos vivido, podamos aprender cosas, podamos seguir trabajando y ellos también se vayan vinculando a esta manera de trabajar un poco tecnológica, ¿no? Y que me vino cuando nos contaban de este viaje por 12 días, el costo versus los 12 días de viajar, y que a nosotros con Felipe ahora nos está funcionando bastante bien con este proyecto que les contábamos, que fuimos acreedores de la convocatoria del IFSI. Y hemos bajado los costos, hay veces que vamos y hay veces que lo hacemos virtual. Entonces, sería como una pregunta de saber cómo van en otros países con ese trabajo virtual, ¿no? ¿Quiénes han trabajado virtual? Ajá, Silvia, qué chévere. ¿Nos puedes contar un poquito tu experiencia? Sí, mira, yo les contaba al principio, trabajar con la gente, ¿se escucha? Sí, trabajar con la gente de los valles acá es complejo, porque por la altura, porque se cortan los caminos, porque la dinámica de trabajo de ellos es muy distinta, de vida de ellos es muy distinta. Entonces sí hemos tratado de acortar esto, por ejemplo, mandando videos de cómo funcionan las máquinas, ellos nos mandan videos de cómo están trabajando para cortar, por ejemplo. Entonces, desde nosotros armamos como si estuviéramos en un aula, ¿no? Armas el video mostrándoles cómo se corta, cómo se trabaja,
acortás algunas distancias. Obviamente en algún momento tenés que sí estar en presencia, ¿sí? Porque la dinámica es distinta, pero acorta esto de alguna manera la virtualidad o el video o el chat, o te acorta un poco, te simplifica el camino, ¿sí? Pero bueno, hay un momento en que sí te tenés que juntar a trabajar y se hace más rico, pero es como en el aula, igual. Sí, yo creo que sí, porque además al iniciar tiene que haber ese contacto físico que crea la confianza y la empatía y acerca, ¿no? Es importante. Gracias. Muchas gracias. Juan Diego, y luego Pía y Saúl. Perdón, sí, solo quería comentar sobre lo que preguntó Paola, pero sí. dejo a Juan Diego Dale. el punto. Gracias. Bueno, yo quería felicitar a todos, un trabajo extraordinario. Eso demuestra cómo el diseño industrial, los diferentes diseños, gráfico, visual, han comenzado a incorporarse fuertemente en las comunidades, en los territorios. El esfuerzo que hace Elía y su compañero de pasar kilómetros y kilómetros para dar clase, eso no es nada diferente a lo que hacemos también en Colombia. El trabajo de nosotros es una infidencia, pero pusimos plata de nosotros para hacer los viajes, para transportarnos, por el querer hacer el trabajo bien hecho. Entonces, obviamente, pues seguramente nos van a valorar en estas exposiciones, con los libros, las universidades, pero el apoyo estatal es mínimo, mínimo, y nos ven importantes cuando participamos en nuestros eventos, ¿sí? Pero hacemos una gran diferencia todos, que vemos una evolución gigantesca en los proyectos. Vemos cómo les damos unos valores agregados a los objetos, a los oficios, cómo el diseño y otras profesiones se han juntado para recrear cosas bellas, ancestrales, traer a la memoria actual. Entonces, para mí pues es fabuloso oírlos a todos, los felicito y bueno, me encantó el trabajo de todos. Eso es todo. Genial, ahora sí. Y Saúl. Gracias, Marina. Solo comentar con la pregunta de Paola, nosotros el año 2020 detuvimos el taller rural por ese año y el año 2021 tuvimos un taller de transición. Buscamos una materia prima tradicional o habitual de la artesanía que se pudiera trabajar de manera más fácil, ya fuera o en el aula o en la casa del estudiante que estaba online. Nosotros el segundo semestre 2021 estuvimos en un formato híbrido, en donde algunos estudiantes estaban presencialmente en el aula y otros estaban virtualmente en sus casas a través de esta conexión Zoom permanente con todas las clases grabadas, etc. Y el taller que se hizo se llamó Terra Virtual. Entonces, la materia prima era la greda, ¿no es cierto?, el barro, la tierra, pero de manera virtual. Por lo tanto, fue un taller un poco de transición, preparándonos para poder retomar este año. Y este año nos lo tomamos súper en serio, la verdad, e hicimos una vinculación, y un poco a propósito de lo que comentaba Juan Diego también de los financiamientos. Durante los últimos años, nosotros entre el 2013 y el 18 estuvimos presentando proyectos internos de la universidad para poder financiar los viajes, las estadías, incluso los materiales con los que el estudiante desarrolla el proyecto. Hemos tratado de ponerlos en igualdad de condiciones. Nosotros somos una universidad pública en donde tenemos un altísimo porcentaje de estudiantes con gratuidad, que vienen de los más bajos recursos de la sociedad. Por lo tanto, no están en igualdad de condiciones. Si le pido a un alumno de los últimos quintiles que trabaje con madera nativa, que vale muy caro, o con cuero, no tiene cómo, y tiene que verse obligado a trabajar con tableros aglomerados de partículas, etc. Entonces,
hemos tratado de equilibrar un poco eso y poner a todos los estudiantes con un mismo presupuesto para que diseñen desde todo lo positivo y no desde sus carencias. Y hemos logrado, gracias a eso, con varios años de presupuestos adjudicados, digamos. Luego estuvimos 3 años con un presupuesto propio, con un centro de costo. Logramos que la universidad confiara en nosotros por la trayectoria de hartos años. Y antes de que llegara la pandemia, estuvimos 3 años con un presupuesto propio funcionando como nunca. Entonces, este año quisimos seguir escalando en esto y logramos un financiamiento a través del Departamento de la Cultura y las Artes, del Departamento Regional que pertenece al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y ellos, la verdad es que nosotros recurrimos a ellos en busca de redes de contactos, pero ellos creyeron en nuestro proyecto y ellos financiaron, ellos postularon un proyecto a nivel nacional para financiarnos y lo adjudicaron. Y afortunadamente nos llamaron para informarnos que tenían el financiamiento para nuestro proyecto. Así que estamos súper ansiosos, con toda la fe puesta en lo que pretendemos lograr este año, y ellos, además del financiamiento, nos contactaron con una serie de redes que ya están establecidas con artesanos de nuestra región. Por lo tanto, pretendemos que los traslados también se vean mucho más reducidos, porque los kilómetros que nos tenemos que mover son menos. Entonces, eso. Contarle a Juan Diego que los problemas de financiamiento son compartidos, yo creo que entre todos. Y hay que seguir trabajando para que se crea desde las instituciones públicas y privadas en esta hermosa dualidad del diseño y la artesanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Diego, dale. Bueno, no, se me ha olvidado contarle a todos que es muy importante crear red, como nos está invitando Marina. Yo tuve un profesor muy importante, que es Víctor Margolin, que ya se murió, un historiador, y que se metió mucho en el diseño. Y él, en nuestras clases, cuando yo estaba haciendo el doctorado, él dijo algo muy importante, que a mí me dijeron, eso está, mira, cree redes. Un evento como en el que estamos, es muy bueno hacer una ponencia, pero lo más importante es crear red, ¿sí? Porque con la red hacemos trabajos internacionales, interinstitucionales, y eso es muy bueno cuando uno hace convocatorias internacionales. Eso es algo que, pues, la verdad, y me gustaría, pena Marina, yo por aquí, pues nosotros ya enviamos nuestros correos, pero de pronto, como hacer un sucinto de los correos de los que participamos, así como el resumen que nos entregaste, para nosotros tener recordación y para crear redes de acá. Eso pues es como lo que yo quería mencionarles, que es pues fundamental para seguir trabajando con diferentes intereses, pues uno con otro, otro con otro, o de pronto un día nosotros hicimos un trabajo, estuvimos en un encuentro en Argentina de manera virtual. ¿Qué tal si participamos en lo que Marina nos está invitando? Eso es, gracias. Bueno, Juan Diego, contestando esto, ya te doy la palabra a Daniela, pero le estoy contestando a Juan Diego en un punto. Yo puse mi mail ahí, si quieren centralizamos vía mi mail, y por otro lado también los invité por chat. Todos los años hay proyectos de investigación de la Universidad de Palermo que convocan a investigadores en el marco del Instituto de Investigación, en torno a diversas temáticas. Para realizar una publicación indizada en la más alta calidad, que son a nivel nacional en Argentina, que es el CAICIT-CONICET, cumpliendo con las normas editoriales, con referato, etcétera. Digamos, no está garantida la publicación, etcétera, pero nosotros estamos pensando junto con la UNAM en una publicación conjunta en torno a este tema que a todos y todas nos está convocando. Ahí puse mi mail, si quieren me escriben y luego puedo armar un mail a partir de los contactos de ustedes, un mail general.
y también los pongo en línea a ustedes. Eso por un lado. Y en segundo lugar, está también la red de investigadores, esto es para Silvia, la red de investigadores en diseño, que los links están más arriba, si te quieres sumar, Silvia. Están arriba, los puso Sí, sí, Adrián. estoy, perdón, sí, sí, sí. Viste todo, perfecto, genial. Dichas estas aclaraciones, Daniela, la palabra. Gracias, Marina. Solamente quería plantear algo a propósito de los comentarios que escuchaba de Juan Diego, de Isaúl, de Pía, de Paola, de Julia. O sea, todos estamos de alguna manera, o de hecho es necesario por el trabajo que desarrollamos, hacer actividad en campo. Y dentro de este trabajo de campo yo pienso un poco desde mi disciplina, desde el campo del diseño gráfico, que en suma a todos los productos que uno va obteniendo en este proceso, además del propio sentido de la investigación, de las publicaciones que hacemos y de, por ejemplo, de la muestra fotográfica que sacó Paula, que me pareció genial. Algo que nosotros hemos incorporado también en el trabajo es llevar dentro del equipo a un ilustrador. Y estamos tratando en todos los procesos que hacemos de llevar un diario etnográfico, un diario de dibujo etnográfico. Entonces tenemos este nuevo resultado visual que es sumamente interesante porque trabajamos casi siempre apoyados con estudiantes también de la U y cada uno tiene como un estilo de ilustración diferente, un estilo de mirada diferente sobre eso que nosotros estamos conversando, ese diálogo que tenemos, esa observación que tenemos de la práctica, que difiere mucho más de la fotografía también, porque tiene ya esa mirada extra incluida ahí de la persona que realiza como tal la ilustración. Entonces, este proceso de llevar como tal, además de la fotografía, además del registro de video, también el diario etnográfico, nos está permitiendo tener otro resultado, tanto de investigación, pero también un resultado de diseño que luego puede ser también expuesto y que nos permite como tal abordar estas otras miradas. Recuerdo el tema de la semana pasada que dirigía Marina en el coloquio, tener como otras miradas también sobre el diseño y sobre la investigación, articulando como tal nuestros ejes transversales que vienen todos del lado del diseño y la creatividad. Eso únicamente, compañeros. Mil gracias. Daniela, sí, estamos muy dialogando. Estoy armando el último chat con el compilado de todos nuestros mails. Mientras tanto, y había notado cosas muy similares a las que, muy en clave lo que están comentando, que tenía que ver con, repongo algunas cosas que fui anotando durante la sesión, ¿no? La dificultad por momentos entre la teoría y el territorio, que trabajamos con personas en territorio, que trabajamos desde ahí y para el territorio, para las realidades, aunque nos resulten un poco incómodas a veces y con dificultades, desde financiamiento, entendimiento, comprensión, intenciones, tensiones, y con la idea y acá retomo otras cuestiones que se dijeron en varias de las ponencias, cerrar distancias, acercar dinámicas, unir mundos, esto de mirarnos mutuamente, y que los artesanos en realidad también o son los más importantes de este proceso, ¿no? Digamos, y esto tiene que ver con la horizontalidad, con salir de la distinción de la profesión, del que uno sabe y el otro no, digamos, también romper con algunos paradigmas muy hegemónicos en los que estamos insertos. Y esto, que todas las miradas son válidas y tienen la misma o más, inclusive, valor. Y otra cuestión que tiene que ver con las escasas continuidades, ¿no? Estas cosas de las interrupciones en los proyectos, incluso estos en los mercados, y esto disímil, ¿no? Que a veces hay mercados de lujo, o qué pasa cuando estas artesanías son transformadas, intervenidas. No todo es tan poco tensionante o tensionado, digamos, no toda intervención es necesariamente positiva, digamos, ¿no? También hacerse cargo de las tensiones que uno genera en el campo. Bueno, todo eso me parece que estuvo atravesando los pensares o sentipensares de nosotros y nosotras como diseñadores y diseñadoras.
¿Alguien quiere comentar algo más? Estoy poniendo por último mi email. Y a Carme ya, si me esperan unos segundos, ahí les pasé en el chat. Si lo quieren copiar, ya se quedan con... este fue el resumen de los chats que fui poniendo, que fueron poniendo ustedes. Si me falta alguien y lo quieren sumar, me parece que... Y es esto, retomo la idea de construir redes, de construir diálogos, de encontrar gente que esté hablando, porque así uno no se siente tan distinto, tan pensando desde la interdisciplinariedad, a veces un poco solo y sola, y saber que somos muchos los que ponemos plata para nuestros proyectos, los que estamos trabajando colaborativamente con otros y con otras, y dándole entidad a saberes otros más allá de los académicos. Sí, Juan Diego. Yo estoy muy hablantinoso. Vea, como todos trabajan artesanía, pues deben de conocer que existe la artesanía ancestral, la tradicional, la contemporánea y otras más que están emergiendo. En nuestros trabajos que podemos realizar, que no es muy disímiles con los que ustedes vieron, muchas personas con posgrados profesionales están iniciando el trabajo de artesanía. De las personas que estudiamos, tuvimos 3 personas, y estoy hablando solamente de Caldas, con 15 artesanos, con título de maestría, dedicadas a eso. Entonces, no crea, cuando uno ve esas fotografías que mostramos también con indígenas y otro tipo de personas, hay personas igualitas de intelectuales como nosotros haciendo artesanía. Entonces, esto está escalando muchísimo y están buscando los valores anteriores y lo están trayendo. Es una incógnita que yo, como yo les dije, están acabando los artesanos con estas técnicas, yo asumo esas técnicas porque me interesan, con personas de ciudad más grande. Entonces están haciendo unos traslados, ¿sí? De la artesanía de sitios puntuales a ciudades grandes. Eso era, pues, que me acordé con las conclusiones que decía Marina. Sí, es como para ir rompiendo todas las categorías posibles, duras, rígidas, digamos, los preconceptos. Quienes trabajamos desde acá, somos una máquina de romper esto, ¿no? Las dicotomías, profesional, artesano, saber, no saber, academia, territorio. Bueno, estamos rompiendo esto. Entiendo que esta es una mesa rupturista y la celebro en esos términos. Les agradezco a todos y a todas la participación, en particular la Facultad de Diseño y Comunicación, a quien estoy representando en este momento. Tiene las puertas abiertas y está concibiendo a la investigación desde la interinstitucionalidad, con lo cual, y desde la cuestión de las redes. Así que estamos más que predispuestos y felices de sumar gente pensando en trabajos colaborativos, en estas propuestas que estamos acercando, y les agradecemos la participación y la colaboración, porque esto se hace, estamos convencidos que se hace entre todos y todas. Así que bueno, muchísimas gracias. Están siendo ya bienvenidos e invitados a la Semana Internacional del Diseño del año próximo. Ya tenemos agenda, mírenla. No sé si esto los apabullo, ¿no? A mí un poco, pero no importa. Ya estamos pensando en el 2023 y los estamos invitando a todos y a todas a que se sumen. Bueno, les agradezco muchísimo la participación y los aportes. Aprendí mucho de esta mesa. El último chat tenía incorporados todos los mails. Si quieren hacer un cortar-pegar, en un chat tienen todos nuestros contactos.